Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Economía Colombiana del Grupo A de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Continuando con los temas de nuestra materia de Economía Colombiana y prosiguiendo con el tema que habíamos iniciado la clase anterior de Finanzas Públicas, hoy le corresponde la exposición a varios de los compañeros que ahorita van a proseguir. Entonces, eh, a ellos les corresponderá lo que es como tal el desarrollo de la clase, el señor Miguel Ángel Saavedra Gutiérrez, el señor José Andrés Puerto Lozano, el señor también Luis Alberto Pico Santos y el señor César Augusto Bermúdez Gómez. Tienen la palabra, empiezan a coordinar cómo están organizados los grupos, quién empieza o cómo prosiguen. Entonces le pido el favor que aquella persona que pues, tenga la palabra, entonces pues que se presente, el que vaya hablando se presente para poderlo pues tener también referenciado. No siendo por más, entonces vamos a proseguir con este tema que es de finanzas públicas. Pueden iniciar con ustedes la exposición, muchachos, y los demás estemos pendientes para cada uno de las intervenciones de los jóvenes anteriormente mencionados. Inicien, o Buenas sea, noches. buenas noches. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el tema finanzas públicas. Nuestro grupo está conformado, como lo decía el profesor, por César Bermúdez, José Andrés Puerto y quien les está hablando, Luis Alberto Pico. Eh, Inicialmente, pues vamos a dar un concepto de qué es finanzas públicas. Se habla que las finanzas públicas es una rama de la administración de empresas y de la economía que estudia el intercambio de capital entre los individuos o entre las empresas o entre los estados. Eh, Esto nos indica que básicamente lo que hace o la labor de las finanzas públicas es determinar cómo cómo se obtienen, cómo se administran y cómo se realizan los gastos de dicho capital. Eh, Podemos decir que las finanzas públicas son los recursos con los que un país realiza todas sus diferentes actividades. ¿Qué más podríamos decir? Eh, Corresponden a una área de la economía donde administra parte de dinero, eh, otras formas que representan capital para un Estado. Las finanzas públicas nos hablan también de que pueden ser, no, son la forma de inversión de este capital para los diferentes funcionamientos de los departamentos o de las organizaciones que que tiene un Estado. Eh, las finanzas tienen varios tipos de manejo. Como uno puede ser el dinero, los bonos, las acciones, que como todos lo sabemos, pues son como en lo que se divide la propiedad de un bien, eh, incluyendo la compra. Muchas veces podemos ver las finanzas en compra de bienes, maquinarias o edificios, que en gran parte es una forma muy eficaz de manejar unas buenas finanzas, ya que estos bienes eh, deprecian muy difícilmente. O sea, con el tiempo, lo que va a hacer es generarnos más valor, como lo son los inmuebles, los edificios, todo lo que es infraestructura. Las maquinarias, pues sabemos todos que cuando invertimos en maquinaria,
esto nos genera un ingreso adicional. Eh, Se dice que está relacionado con las transacciones y con la administración del dinero. Eh, en ese marco nos dice que estudia la obtención y la gestión de dichos recursos en un individuo o en un propio estado. Lo que les comentaba anteriormente es la forma en que un estado o una persona, cuando hablamos de finanzas, no se puede hablar individual, familiar o, o, organizacional también, las finanzas de una empresa, de una institución, o en este caso que vamos a hablar hoy es de las finanzas de los estados. Se dice que son los fondos que necesita eh, un estado para cumplir sus objetivos. Eh, mm, ¿Qué son los objetivos del estado? En principio, el crecimiento económico, la elevación del nivel de vida de la población, es lo primordial que maneja un Estado y para lo cual requiere los ingresos para el crecimiento de toda su población, de que su calidad de vida sea mejor, de la estabilidad y de la autonomía económica. eh, en el buen manejo de unas finanzas se puede definir una estabilidad o permanecer en una estabilidad económica que no vaya decreciendo, sino que cada día vaya aumentando y vaya creando una autonomía que no dependa de, por ejemplo, de ayudas internacionales para su sostenimiento. Eh, Dice que también la política económica comprende a su vez la política fiscal, cambiaria y monetaria. Esto también nos incluye o nos habla de que debe ser consecuente y coordinada. O sea, las buenas finanzas de determinado de determinada departamento, por decirlo así, por ejemplo, o de determinada cartera, hablándolo así como educación o, o salud, debe ser equilibrada con las demás. ¿Para qué? Para que el incremento de una no vaya a ser eh, eh, la depreciación de otra. Otra cosa que podemos hablar es que el aparato es total, eh, se rige, como lo decíamos en la clase anterior, el profesor, descentralizado. Entonces, una buena administración de las finanzas por parte del organismo central, pues va a ser de que todos estén presentes en todo el territorio nacional. Las finanzas públicas constituyen a una actividad económica del sector público, con su particularidad, con su particular característica, estructura que convive con la economía del mercado. ¿Qué es esto? El principal ingreso que tiene las finanzas públicas son los pagos de los impuestos que tenemos cada uno de nosotros, de los nacionales. Si nosotros, estos impuestos se ven reflejados en muchas actividades económicas que tiene el país. Se dice que la gente más pudiente, por decirlo así, o las personas de niveles económicos más altos son las personas que pagan más impuestos a comparación con las personas de estrato bajo. Nos dice que las regalías, por ejemplo, de esto se basan las finanzas a nivel departamental.
a medida de que un departamento obtiene más regalías, pues sus finanzas o sus ingresos, por decirlo así, van a ser mayores para poder invertir en diferentes temas que tiene o que aquejan o que necesita la región. Por ejemplo, podemos ver que los departamentos que son ricos en petróleo y que tienen una explotación activa en el momento, pues estas multinacionales que son las encargadas de extraer y beneficiarse de esta actividad, tienen la obligación de pagar un impuesto a la nación que va directamente a esta región, o debería ser así. En muchos casos no se ve, como lo es el caso de el Chocó, donde tienen mucho de esto y es uno de los departamentos más atrasados, pero ya es un mal manejo de estas propias finanzas. Podemos hablar también que el Estado, para realizar sus funciones y afrontar sus necesidades públicas, debe contar con recursos, bueno, lo que hablábamos ahorita, que proceden de procedimientos legales estatuidos y preceptuados en principios legales constitucionales. Es lo que hablábamos hace un rato de los impuestos que cada persona o empresa debe pagar al Estado por permitirle realizar dicha actividad. Podemos hablar también de las finanzas públicas, que nos crea una plataforma adecuada en cuanto a la educación, a la salud, bueno, a todo lo que es los temas de gestión social que necesitan los ciudadanos. Para eso debe ser la buena realización, un buen manejo de las finanzas en pro de esto, de gestionar una mejor calidad de vida de las personas, de que el sistema de salud cada día sea más beneficiario para las personas, de que la educación sea de más calidad. O sea, para esto es que se debe manejar eh, las finanzas. Podemos hablar de finanzas privadas también, que van ligadas estrechamente a las finanzas públicas. Porque, bueno, personalmente pienso de que si a una persona maneja bien sus finanzas y le va bien en la actividad que está realizando, y paga puntualmente o adecuadamente sus impuestos, pues eso hace que las finanzas públicas pues vayan creciendo, lo que son los ingresos, porque de esto es que se basa las finanzas públicas, de cómo le va individualmente, familiarmente o en el sentido empresarial también. Las finanzas privadas también se puede incluir, o sea, de la forma en que una persona o un núcleo familiar las manejan, es las cuentas de ahorros, eh, los planes de retiros, los préstamos personales, las inversiones en el mercado de valores, gestión de los impuestos, es lo que hablábamos ahorita, el manejo responsable de ellos, y las tarjetas de crédito. Ahorita vamos a seguir con mi compañero César, que empieza a hablar sobre lo que es el sistema presupuestal colombiano. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es César. Ahora les voy a hablar sobre el sistema presupuestal colombiano. El sistema presupuestal colombiano es un conjunto de herramientas dirigido a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar
la utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. El sistema presupuestal colombiano está conformado por el programa de gobierno, plan de desarrollo, plan operativo anual de inversiones, presupuesto y plan anual de cajas. Esto es decir, es donde los gobernantes establecen su programa de gobierno, que deberá corresponder al documento presentado durante la campaña y que contendrá los objetivos y metas pretendidas en su periodo de gobierno. Una vez posesionados, dicho programa deberá ser la base para la conformación del plan de desarrollo que será expuesto, según el caso, ante la Asamblea o Consejo para su consideración, y una vez aprobado será la directriz de la acción de esa administración. El soporte del plan de desarrollo es el plan financiero plurianual, el cual estima en el mediano plazo los ingresos esperados y los confrontan con las necesidades de gasto e inversión identificadas, estableciendo en su diferencia las necesidades de financiación. En los proyectos de inversión para cada año, a través de los cuales los entes territoriales cumplirán su plan de desarrollo, eso conforma el Plan Operativo Anual de Inversiones, el POAI. Eso en general es lo que nos dice qué es un sistema presupuestal colombiano, cómo está conformado y a qué fin llega ese sistema. Ahora les voy a hablar sobre los presupuestos de renta y recursos de capital. Esto hace referencia a todos aquellos ingresos del Estado que le permiten consolidar el presupuesto nacional para su posterior distribución a la sociedad conforme el Programa Nacional de Desarrollo. Dichos ingresos son ingresos corrientes, ¿sí?, que se encuentran que son tributarios y no tributarios. Los tributarios son los impuestos directos e indirectos, y los no tributarios son tasas de intereses, multas, entre otros. También encontramos las contribuciones parafiscales que provienen de la Seguridad Social, cajas de compensación. Tenemos también los fondos especiales, es donde los ingresos son los ingresos diferidos en la ley para la prestación de un servicio público específico. También encontramos recursos de capital, son los recursos de balance de tesoro, recursos de créditos interno y externo, rendimientos de operaciones financieras, diferencias de cambio en los desembolsos en monedas extranjeras, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos. Y por último tenemos el ingreso de los establecimientos públicos, de los cuales provienen de las rentas propias de las transferencias y aportes que reciben del gobierno central. También encontramos en los impuestos, que son los tributos más importantes a través de los cuales se obtienen la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestación de servicios. Los impuestos se encuentran clasificados por impuestos directos e indirectos.
Los impuestos directos recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa. Ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿sí? Es el impuesto que se les cobra dependiendo de un ingreso mensual estipulado ya por el gobierno. Impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios. Por ejemplo, los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. Sería un ejemplo muy claro. Ahora tenemos una segunda clasificación, la cual diferencia los impuestos entre proporcionales, regresivos y progresivos. Entre los impuestos proporcionales, en la cuota a pagar se calcula a través de un porcentaje fijo, por ejemplo el IVA, ¿sí? Sería un porcentaje fijo que se haría una cuota a pagar dependiendo de lo que se vaya a hacer. Impuestos regresivos: a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Un ejemplo, IVA a los bienes básicos, ya que afectan en mayor proporción a los individuos con menores ingresos. También encontramos en impuestos progresivos, es donde nos dice que a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuesto que se debe pagar. Un ejemplo sería el impuesto que estábamos hablando anteriormente, el impuesto sobre la renta, ¿sí? Que es lo que se cancela dependiendo de lo que gane o adquiera uno de sus bienes. Ahora les voy a hablar sobre tipos de impuesto, clasificación de impuesto. Clasificación de los impuestos. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras según sus características. Una primera clasificación sería la que lo diferencia entre impuestos directos e indirectos. Impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa, ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entre los impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre las sociedades o el impuesto sobre las sucesiones o donaciones. El impuesto indirecto, en contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bien o servicio, por ejemplo, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta, el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque sea esta la que lo abona, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Ejemplo de impuestos indirectos sería el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. También tenemos una segunda clasificación, la cual diferencia los impuestos entre proporcionales, estamos hablando de impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son los impuestos emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para la aprobación. Los impuestos del orden nacional son el impuesto al valor agregado, que es el IVA, impuestos de renta, el impuesto al timbre nacional y las contribuciones específicas. Ahora, los impuestos departamentales,
impuesto al consumo de cerveza, licores, cigarros y tabaco, impuesto al registro, sobretasa a la gasolina, impuesto a los vehículos, serían uno de los impuestos que serían entre los impuestos departamentales. Los impuestos se fijan por departamentos y son sobre los siguientes productos y servicios, que es los que les acabo de mencionar. Tenemos los impuestos municipales, que son los impuestos fijados en cada municipio. Los impuestos incluidos en este apartado son impuesto de industria y comercio, impuesto predial unificado, impuestos sobre vehículos automotores, sobre tasa a la gasolina, impuestos de la delineación urbana, impuesto de azar y espectáculos. Serían uno de los impuestos que encontraríamos en impuestos municipales. Ahora los dejo con mi compañero José, que les va a continuar hablando sobre el siguiente tema. Compañero, buenas noches, qué pena, tenía un problema acá para diligenciar el sonido de la diapositiva. Bueno, vamos a seguir con nuestra exposición. José, aún tiene el sonido. Sí. Qué pena, no lo había... Soy nuevo en eso, no sé cómo gestionar las exposiciones acá. Bueno, voy a mostrar sobre la pantalla acá, listo, compartir, listo, acá, listo. Listo. El punto, economía colombiana, economía en Colombia. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la economía en Colombia se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Una de las actividades económicas más tradicionales que hay en Colombia es el cultivo de café, siendo este uno de los mayores exportadores. Pues Colombia mundialmente es como se nota como uno de los mayores productores de café en Latinoamérica, comparado con César, Brasil, comunidades. quita el sonido para que no te puedas hablar bien. Listo. Desde principios del siglo XX, y le ha valido reconocimiento internacionalmente, pues gracias a la calidad de grano que se produce acá en Colombia, ya sea por las tierras también. Sin embargo, la importancia de la producción ha disminuido significativamente en los últimos años, porque pues se han presentado muchísimas circunstancias, las cuales han hecho decaer un poco la producción del café. La producción petrolífera también es una de las fuertes que tiene Colombia, es una de las más importantes realmente de todo el continente. Pues Colombia es el cuarto productor en América Latina y el sexto en todo el continente. Ahí está cambiando la diapositiva, sí. Bueno, ahora vamos a hablar del sector, de los sectores en Colombia. Ok, el sector primario, que es el sector primario agropecuario, que es la agricultura, el café y la ganadería. El sector secundario, que vendría siendo la industria. El sector terciario, que es el comercio exterior y el transporte. Y el sector cuaternario, que es la bolsa de valores en Colombia. ¿Sí? Entonces, economía a nivel departamental. La economía a nivel departamental. Para análisis colombiano, el departamento fundamentalmente se muestran tres grandes temas, que son la producción, el empleo y el comercio. Eso se maneja por el Producto Interno Bruto, que son las estadísticas dadas por el DANE, que son departamentalmente dadas. O sea, el DANE lo que hace es hacer el estudio en cada departamento para ver cómo se maneja el proceso del Producto Interno Bruto. Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto es lo que es manufactura y todo tipo de obras que se hagan interiormente en cada departamento. La economía a nivel municipal. Economía a nivel municipal. La economía a nivel municipal es el desarrollo económico local, que puede definirse como el proceso organizado, planificado y concertado en creación de riquezas de un municipio. El desarrollo económico social hace apología al desarrollo económico, social, ecológico y político, ¿sí? Esta maneja
maneja el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo ecológico, el desarrollo político. Pues el objetivo principal es el desarrollo económico local, es generar mayor bienestar para la población. Teniendo en cuenta que todo eso se maneja como un Estado, ¿no? En cuanto a las tarifas, la tarifa es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al concesionario en cambio de la prestación del servicio. Pues es el precio que establecen los gobernantes, es como, ¿cómo decirlo? Es el precio que manejan los gobernantes, es el precio que establecen los gobernantes para los servicios públicos. El dicho precio puede ser pagado por el usuario al Estado o una empresa que actúe como concesionario. El déficit fiscal. El déficit fiscal hace referencia a la carencia de algo, eso es déficit. ¿Sí? En el aspecto económico está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos de un Estado. Es decir, una nación está en déficit cuando el dinero utilizado en las transacciones es superior al que se ha recibido por los ingresos en sí. Y pues esa ha sido nuestra breve y corta exposición. Espero que les haya gustado y pues nada, muchísimas gracias por prestar atención, compañeros. Un fuerte abrazo y pasen gran noche. Sí, mire, buenas noches a ustedes. Les agradezco mucho a los compañeros que tuvieron la oportunidad de exponer en esta noche. El trabajo estuvo completo. No sé si se basaron como tal en la parte del libro. En el link que yo les dejé aparece una versión que es más actualizada, que es la 4ª edición. La que yo tengo es la 3ª, pero pues hay una parte que sí de pronto me gustaría pues compartirles a ustedes, pero no sé si en este momento pues, me quede como complicado, y es todo lo que son los impuestos y las tarifas que están disponibles en Colombia. Me queda difícil, me va a tocar de pronto pues tomarle alguna imagen y enviárselas al grupo de WhatsApp, y sería como para complementar la información que dieron. Es una información completa, considero yo, pues de acuerdo a lo que se ve en la clase, y pues abarcaron pues varios temas que tienen que ver con lo que es las finanzas públicas. También, o sea, todos los distintos ingresos que existen y los gastos que están en el gobierno. También se enfocaron en lo que son los impuestos, las tarifas y todos estos ingresos que tienen tanto a nivel de las entidades territoriales. No sé si de pronto en el grupo pues exista alguna pregunta para los expositores, y pues el que de pronto desee hacerla, pues estaremos dispuestos a escucharla, o si no como tal, pues, o si hay alguna duda que de pronto requieran aclarar con referente al tema de hoy. Jóvenes, no los escucho, o de pronto acá, de pronto me escriben, sí. Está bien, profe. No, señor, no No, tenemos profe, no. preguntas. Ok, entonces, no siendo nada por hoy, déjeme terminar la No, profe, grabación. gracias. Termino la grabación y ahorita continuamos hablando con lo que son los temas del previo, ¿ok? Entonces, un momento, termino la grabación.